El sonido de la puerta principal abriéndose de golpe me sobresaltó. Era miércoles por la tarde y yo estaba en la cocina preparando mi cena cuando escuché pasos pesados y el ruido de maletas arrastrándose por el suelo. Mi hijo Elisandro apareció en el marco de la puerta con 2 maletas enormes, sudando y con esa expresión que conozco tan bien cuando está a punto de anunciar algo que no me va a gustar nada. «Mamá, siéntate», me dijo sin siquiera saludarme. Dejó las maletas en medio de la sala como si fuera lo más natural del mundo. «Silvia y Hortensia se van a mudar para acá. Ya está decidido». Sus palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Mudarse aquí? ¿En mi casa? ¿Sin consultarme? ¿Cómo que se van a mudar aquí, Elisandro?, logré preguntar, tratando de mantener la calma. Él ni siquiera me miró a los ojos cuando respondió: «El apartamento donde vivían se volvió muy caro. Necesitan un lugar y aquí hay espacio de sobra». De sobra. Como si mi casa fuera un hotel vacío esperando huéspedes no deseados. Pero lo que vino después fue como una bofetada. Elisandro se acercó a la estufa, levantó la tapa de la olla donde se cocinaba mi guiso, y con una sonrisa cruel en los labios dijo: «Por fin voy a comer comida buena. Al menos Silvia sabe cocinar, no como esa cosa mala que tú haces, mamá». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. 40 años cocinando para esa familia, 40 años desvelándome cuando estaba enfermo, 40 años de mi vida dedicados a él, y así me pagaba. Yo soy Lorenza Salas, tengo 69 años, y en ese momento sentí como si todo mi mundo se desmoronara. He vivido en esta casa por más de 30 años, la compré con mi difunto esposo trabajando día y noche, criamos a nuestros hijos aquí, y ahora mi propio hijo me estaba diciendo que iba a traer a su esposa y a su suegra sin pedirme permiso, como si yo fuera una inquilina en mi propia casa. «Elisandro, esta es mi casa», le dije con la voz temblorosa. «No puedes tomar estas decisiones sin consultarme». Él se dio vuelta y me miró con esa expresión de impaciencia que había perfeccionado desde que se casó con Silvia. «Mamá, no seas egoísta. Tienes una casa grande y vives sola. Es lo mínimo que puedes hacer por tu familia». ¿Egoísta? La palabra resonó en mis oídos como un eco doloroso. Yo, que había dado todo por mis hijos, que había trabajado en 2 empleos para pagarle los estudios, que había cuidado a su padre hasta el último día de su enfermedad, ahora era egoísta por querer mantener mi espacio, mi paz, mi hogar tal como está. «Llegan mañana por la mañana», continuó Elisandro mientras arrastraba las maletas hacia las habitaciones. «Silvia va a usar el cuarto de huéspedes y Hortensia se queda en el estudio. Ya lo arreglé todo». Ya lo arregló todo. Sin preguntarme, sin considerar mis sentimientos, sin pensar que tal vez yo tenía planes diferentes para mi vida en estos años dorados que me quedan. Me quedé parada en la cocina, viendo cómo mi hijo reorganizaba mi casa como si fuera suya. El guiso seguía hirviendo en la estufa, pero ya no tenía hambre. De repente, esa comida que había preparado con tanto cariño me parecía insípida, sin valor, igual que me sentía yo en ese momento. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero no las dejé caer. No delante de él. «¿Y mi estudio?», pregunté con un hilo de voz. Ese pequeño cuarto era mi refugio, donde cosía, donde leía mis novelas, donde tenía mis recuerdos más preciados. «Hortensia lo necesita», respondió secamente. «Tú puedes usar la sala para esas cosas». ¿Esas cosas? Mis aficiones, mis pasatiempos, mis momentos de soledad y paz, reducidos a esas cosas. El sonido de su teléfono interrumpió el momento. «Hola, mi amor», contestó con una voz completamente diferente, dulce y cariñosa. Era Silvia. «Sí, ya estoy aquí con mamá». «Sí, ya le dije. Mañana temprano pueden venir». Habló durante 5 minutos, riéndose, haciendo planes, organizando mi casa sin incluirme en la conversación. Cuando colgó, me miró como si recién recordara que yo estaba ahí. «Mamá, necesito que mañana prepares el cuarto de huéspedes bien temprano. Silvia quiere que esté impecable cuando llegue. Y por favor, guarda todas esas figuritas tuyas que tienes en la sala, se ven muy anticuadas». Esas figuritas eran regalos que mi esposo me había dado durante nuestros años de matrimonio. Cada una tenía una historia, un recuerdo, un momento especial. Pero para Elisandro solo eran objetos anticuados que molestaban la vista de su esposa. También,
agregó mientras se dirigía hacia la puerta, Silvia va a necesitar espacio en la cocina para sus cosas. Ella tiene una dieta especial y necesita ingredientes específicos. Mañana te hace una lista de lo que tienes que comprar. Otra orden más, otra imposición más en mi propia casa. Se fue sin despedirse, dejándome con las maletas en la sala, el guiso quemándose en la estufa, y un dolor en el pecho que no sabía cómo aliviar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, mirando el techo de mi habitación y preguntándome cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento mi hijo se había convertido en un extraño que podía disponer de mi vida sin consultarme? Me levanté varias veces para caminar por la casa, observando cada rincón como si fuera la última vez que la vería tal como la conocía. A las 6 de la mañana ya estaba en pie, preparando café y tratando de organizar mis pensamientos. El cuarto de huéspedes necesitaba una limpieza profunda, y aunque me doliera admitirlo, quería que todo estuviera perfecto. No por Silvia, sino por mi propio orgullo. Nadie iba a poder decir que Lorenza Salas no sabía mantener su casa en orden. Mientras cambiaba las sábanas y acomodaba las almohadas, recordé cuando Elisandro era pequeño y venía corriendo a este mismo cuarto cuando tenía pesadillas. Se acurrucaba a mi lado y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿Cuándo se había transformado en este hombre frío que me hablaba como si fuera una carga? A las 9 en punto escuché el rugido de un motor en la entrada. Mi corazón se aceleró. Habían llegado. Desde la ventana vi a Elisandro bajando más maletas de una camioneta que no reconocía. Detrás de él aparecieron 2 mujeres. Silvia, mi nuera de 35 años, con el cabello perfectamente arreglado y un vestido que probablemente costaba más de $200. Y Hortensia, su madre, una mujer de mi edad pero con la actitud de alguien que siempre había conseguido todo lo que quería. «Lorenza», gritó Silvia desde el jardín, pero su tono no sonaba amigable. Sonaba como alguien que saluda a la empleada doméstica. «Qué bueno verte. Espero que hayas preparado bien nuestros cuartos». Nuestros cuartos. Ya no eran cuartos de huéspedes, ya eran suyos. Salí a recibirlas con la mejor sonrisa que pude fabricar. Hortensia me miró de arriba abajo con una expresión de disgusto apenas disimulado. «Lorenza, querida», dijo con una voz melosa pero falsa, «qué amable de tu parte recibirnos en tu hogar. Espero que podamos llevarnos bien todas juntas». La forma en que dijo tu hogar sonó casi como una amenaza. Elisandro pasó a mi lado cargando una maleta que parecía pesar 1 tonelada. «Mamá, ayúdales con las cosas pequeñas mientras yo subo esto», me ordenó como si fuera su sirvienta. Silvia me extendió una bolsa llena de productos de belleza y medicamentos. «Ten cuidado con esto, algunas cosas cuestan más de $100», me advirtió. Mientras subíamos las escaleras, Silvia comenzó a examinar cada detalle de la casa con ojos críticos. «Hortensia, mira estas cortinas», le susurró a su madre en un tono que claramente podía escuchar. «Están muy pasadas de moda. Y este papel tapiz debe tener por lo menos 20 años». Tenía 25 años exactamente. Lo habíamos puesto cuando Elisandro terminó la secundaria, para celebrar. «El baño va a necesitar algunas modificaciones», continuó Silvia mientras inspeccionaba el baño principal como si fuera una compradora evaluando una casa. «Estos azulejos beige están horribles. Y necesitamos instalar una ducha nueva, esta es muy antigua». Esos azulejos los había elegido yo misma, y esa ducha había funcionado perfectamente durante décadas. Hortensia abrió el armario del pasillo y frunció el ceño. «¿Dónde vamos a poner nuestras cosas? Esto está lleno de trapos viejos». Esos trapos viejos eran mis mantas de invierno, las toallas de reserva y la ropa de cama que había coleccionado durante años. «No te preocupes, mamá», le dijo Silvia. «Lorenza puede guardar todo eso en el garaje». En mi propio garaje. Como si mis pertenencias fueran basura que había que esconder. Me quedé callada, tragándome las palabras que querían salir de mi boca. Elisandro apareció sudando y jadeando. «¿Ya vieron sus cuartos?», les preguntó con una sonrisa de niño buscando aprobación. Silvia entró a mi antiguo cuarto de huéspedes y comenzó a mover los muebles. «Esta cómoda está en mal lugar», anunció. «Y necesito más espacio en el closet. Lorenza, puedes sacar toda tu ropa extra de aquí». Mi ropa extra. Los vestidos que usaba para ocasiones especiales,
los abrigos de invierno, los trajes que había usado en bodas y graduaciones, ahora eran ropa extra que estorbaba. Claro, Silvia, respondí con una voz que no reconocía como mía. Lo que necesites. Elisandro me sonrió como si hubiera hecho algo maravilloso. ¿Ves, amor? Te dije que mamá iba a colaborar. Colaborar. Como si vivir en mi propia casa fuera una colaboración. Hortensia, mientras tanto, había conquistado mi estudio. Movió mi máquina de coser a un rincón como si fuera un estorbo, y comenzó a sacar de sus maletas una cantidad impresionante de medicamentos, cremas y aparatos que no sabía ni para qué servían. Aquí voy a poner mi humidificador, anunció, señalando exactamente el lugar donde tenía mi mesa de lectura. Y necesito que estas ventanas tengan cortinas gruesas. La luz me molesta para dormir. Mamá, me llamó Elisandro desde la cocina. Cuando llegué, lo encontré revisando mis alacenas como si fuera un inspector. Silvia necesita que hagas espacio aquí para sus alimentos especiales. Ella está en una dieta muy estricta. Comenzó a sacar mis especias, mis conservas caseras, mis tés favoritos, y los puso en una caja. Puedes guardar esto en el sótano. El sótano era húmedo y frío. Mis tés se iban a arruinar, mis especias iban a perder el sabor. Pero no dije nada. Solo asentí y tomé la caja, sintiendo como si estuviera empacando pedazos de mi propia vida para esconderlos donde nadie los viera. Silvia apareció con una lista escrita en su teléfono. Lorenza, necesito que vayas al supermercado y compres estas cosas. Son productos orgánicos, así que probablemente cuesten un poco más. Miré la lista: quinoa importada, leche de almendras premium, aceite de coco virgen, suplementos vitamínicos que costaban $50 cada frasco. Esto va a costar más de $300, le dije suavemente. Ella me miró como si hubiera dicho algo ridículo. Lorenza, la salud no tiene precio. Además, ahora que vivimos aquí, todos nos beneficiamos de comer mejor. ¿Todos? Yo llevaba 69 años comiendo perfectamente bien sin quinoa importada. Elisandro puede darte el dinero para las compras, agregué, esperando que mi hijo asumiera la responsabilidad de mantener a su esposa y suegra. Pero él negó con la cabeza. Mamá, ya sabes que tengo muchos gastos ahora. Además, es tu casa, tu responsabilidad. Mi responsabilidad. Alimentar a 3 adultos adicionales ahora era mi responsabilidad. Hortensia bajó las escaleras con paso firme y autoritario. Lorenza, querida, necesitamos hablar sobre algunas reglas de convivencia. Se sentó en mi sofá favorito, ese donde siempre me acomodaba para ver mis telenovelas por las tardes, y lo hizo como si fuera suyo. Primero, yo tengo problemas de insomnio, así que necesito que después de las 8 de la noche no hagas ruido. Nada de televisión alta, nada de radio, nada de aspiradora. ¿Después de las 8? Esa era exactamente la hora en que veía mi programa favorito, el único momento del día que realmente disfrutaba. Segundo, continuó sin darme tiempo a procesar la primera regla: tengo alergia a muchos productos de limpieza, así que vas a tener que cambiar todos tus detergentes por otros hipoalergénicos. Mis productos de limpieza costaban la mitad que los hipoalergénicos, y había usado los mismos durante décadas sin problemas. Tercero, y esto es muy importante, su voz se volvió más seria: yo necesito usar el baño principal entre las 7 y las 9 de la mañana para mi rutina de belleza. Es fundamental para mi salud mental. El baño principal era mi baño, donde tenía todos mis productos, donde me arreglaba cada mañana desde que mi esposo murió. Ahora iba a tener que esperarme hasta que ella terminara su rutina de 2 horas. Silvia se unió a la conversación desde la cocina. Y Lorenza, vamos a necesitar que reorganices tu horario de cocina. Yo preparo el desayuno a las 6:30, el almuerzo a las 12, y la cena a las 7. Necesito la cocina disponible en esos horarios. Mi cocina. La cocina donde había preparado miles de comidas, donde había enseñado a mis hijos a cocinar, donde había consolado a mi esposo durante su enfermedad, ahora tenía horarios impuestos por alguien que acababa de llegar. ¿Y cuándo voy a cocinar yo?, pregunté tímidamente. Silvia me miró con sorpresa. ¿Para qué vas a cocinar? Yo me encargo de todas las comidas de la casa. Tú solo necesitas comprar los ingredientes. Solo necesitaba comprar los ingredientes con mi dinero, para que ella cocinara con mis utensilios, en mi cocina, para su familia.
Elisandro apareció cargando la última maleta. ¿Ya les explicaron a mamá cómo va a funcionar todo?, preguntó con una sonrisa satisfecha. Perfecto. Mamá, vas a ver que esto va a ser lo mejor para todos. Silvia es una excelente cocinera, Hortensia sabe mucho de plantas y puede ayudarte con el jardín, y yo voy a poder pasar más tiempo aquí contigo. Más tiempo conmigo. Pero no el tiempo de calidad que una madre desea con su hijo, sino tiempo donde él me veía como la proveedora de servicios para su nueva familia. Ah, mamá, agregó como si se le hubiera olvidado algo importante. También vamos a necesitar usar tu carro cuando el nuestro esté en el taller. Hortensia necesita ir al médico 3 veces por semana, y Silvia tiene sus clases de yoga y pilates. Mi carro. El pequeño auto que había comprado con tanto esfuerzo después de que mi esposo murió, mi única conexión con el mundo exterior, mi libertad sobre ruedas, ahora también iba a estar disponible para ellas cuando lo necesitaran. ¿Y si yo tengo que salir?, pregunté. Puedes tomar el autobús, mamá, o pedirle a alguna vecina que te lleve. Tú no tienes compromisos tan importantes como nosotras. No tenía compromisos importantes. Mis citas médicas, mis visitas al supermercado, mis tardes de café con las pocas amigas que me quedaban, nada de eso era importante comparado con las clases de yoga de Silvia o las citas médicas de Hortensia. Esa tarde, mientras ellas se instalaban y reorganizaban mi casa a su antojo, yo me fui al supermercado con la lista de $300. Caminar por los pasillos buscando productos que nunca había comprado, productos que costaban el doble de lo que yo gastaba normalmente en comida para una semana entera, me hizo sentir como una extraña en mi propia vida. En la fila para pagar, la cajera me miró con curiosidad. Señora Salas, ¿está haciendo una fiesta? Nunca había visto que comprara tantas cosas fancy. Fancy. Así llamaba a los productos caros que ahora eran necesarios para mantener feliz a mi nueva familia. Algo así, respondí, entregándole $287 de mi pensión de este mes. Cuando regresé a casa, encontré mi sala completamente reorganizada. Mis figuritas habían desaparecido, mis fotos familiares habían sido reemplazadas por plantas que no reconocía, y mi sofá favorito ahora tenía cojines nuevos que no me gustaban nada. ¿Dónde están mis figuritas?, pregunté tratando de mantener la calma. Las guardé en una caja en tu cuarto, respondió Silvia sin levantar la vista de su teléfono. Se veían muy recargadas ahí. Ahora la sala tiene un look más moderno y minimalista. Moderno y minimalista significaba sin ningún rastro de mi personalidad, sin ningún objeto que me perteneciera o me trajera recuerdos felices. Hortensia había convertido mi jardín en su proyecto personal. Arrancó mis rosas, que había cuidado durante 15 años, porque según ella atraían muchos insectos. En su lugar plantó hierbas aromáticas que, admitió, eran para sus infusiones medicinales. Mis rosas, que mi esposo me había regalado por nuestro aniversario de bodas, ahora eran basura en una bolsa junto al garaje. La primera cena en mi nueva realidad fue una tortura silenciosa. Silvia había preparado algo que llamaba bol de quinoa con proteína vegetal, que sabía a cartón condimentado. Yo comí en silencio mientras ellas hablaban de sus planes para mejorar la casa. Nuevas cortinas, nueva pintura, nuevos muebles. Todo pagado, por supuesto, con mi dinero, porque según Elisandro era una inversión en la propiedad. Lorenza, me dijo Hortensia mientras masticaba su quinoa, mañana viene mi doctor particular a visitarme. Va a necesitar usar la sala como consultorio improvisado. Puedes arreglar para no estar por aquí entre las 2 y las 5 de la tarde. 3 horas expulsada de mi propia casa para que un doctor privado atendiera a mi huésped no invitada. Esa noche, acostada en mi cama, escuchaba las voces de las 3 personas que habían invadido mi hogar. Se reían, planeaban cambios, hablaban de mí como si fuera un mueble más que había que reacomodar para que cupiera en su nueva vida. Me pregunté si Laura, mi hija menor, sabría lo que estaba pasando. Hacía meses que no hablaba con ella, desde que se mudó al norte por su trabajo. Tal vez era hora de hacer esa llamada. A la mañana siguiente me desperté a las 5:30, una hora antes de lo habitual, porque recordé que Hortensia necesitaba el baño principal desde las 7. Cuando bajé a la cocina a preparar mi café, encontré a Silvia ya instalada con una licuadora industrial haciendo ruido como si fuera una motocicleta. «Buenos días, Lorenza», me gritó por encima del estruendo. «Estoy preparando mi batido de proteínas. Ya casi termino».
Esperé de pie junto a mi propia cafetera durante 20 minutos hasta que ella terminó su ritual matutino. Cuando finalmente pude prepararme mi café, el ruido había despertado a toda la casa. Elisandro bajó refunfuñando. «Mamá, ¿por qué haces tanto ruido tan temprano?» Yo no había hecho ningún ruido, pero no me molesté en explicar. Ya me estaba acostumbrando a ser culpada por cosas que no había hecho. Hortensia apareció envuelta en una bata de seda que probablemente costaba más que mi ropa de todo el mes. «Lorenza, querida, ¿podrías prepararme un té de jengibre con miel orgánica? El médico me recomendó empezar el día así». Miel orgánica que costaba $15 el frasco y que yo había comprado el día anterior específicamente para ella. Mientras le preparaba su té, ella se sentó en mi mesa de la cocina y comenzó a revisar mi despensa con ojos críticos. «Tienes demasiadas cosas procesadas aquí, Lorenza. Esto no es bueno para ninguno de nosotros. Voy a hacer una lista de todo lo que tienes que botar y reemplazar por opciones más saludables». Esas cosas procesadas eran mis galletas favoritas, mis sopas instantáneas para cuando no tenía ganas de cocinar, mis conservas que había estado comprando durante años. Todo iba a ir a la basura porque no cumplía con los estándares nutricionales de mi nueva compañera de casa. El teléfono sonó mientras yo lavaba la licuadora de Silvia. Era mi hermana Angelina, que vive en otra ciudad. «Lorenza, ¿cómo estás? Hace días que quería llamarte, pero he estado ocupadísima». Su voz alegre contrastaba tanto con mi estado de ánimo que casi me puse a llorar ahí mismo. «Bien, Angelina. Todo bien», mentí automáticamente. No podía hablar libremente con Hortensia sentada a 2 metros de mí, escuchando cada palabra. «¿Segura? Te escuchas rara». Mi hermana me conocía demasiado bien como para engañarla fácilmente. «¿Puedo llamarte más tarde?», le pregunté en voz baja. «Ahora no es buen momento». Hortensia me miró con curiosidad, tratando obviamente de escuchar mi conversación. «Claro, hermana. Llámame cuando puedas. Te quiero mucho». Cuando colgué, Hortensia se acercó. Era familia. Su tono sugería más curiosidad de la apropiada. «Mi hermana», respondí secamente. «Ah, qué bueno que tengas apoyo familiar. Es importante a nuestra edad». Nuestra edad. Como si fuéramos contemporáneas, como si fuéramos amigas, cuando en realidad ella era una intrusa en mi hogar. Elisandro salió para el trabajo después de desayunar el bol de frutas orgánicas que Silvia le había preparado. Antes de irse, me tomó del brazo. «Mamá, necesito que hoy vayas al banco y agregues a Silvia como autorizada en tu cuenta corriente. Es para facilitar las compras del supermercado». Mi sangre se congeló. Mi cuenta corriente, donde estaba mi pensión, mis ahorros de toda la vida, mi único respaldo económico. «¿Por qué necesita ser autorizada?», pregunté con la voz temblorosa. «Porque así puede ir ella al supermercado cuando tú no puedas, mamá. Es más práctico». ¿Más práctico para quién? Para Silvia, que así podría disponer de mi dinero sin pedirme permiso. Para Elisandro, que ya no tendría que preocuparse por darle dinero a su esposa. Para todos menos para mí, que perdería el control sobre mi propia economía. «No sé, Elisandro. Eso me parece muy precipitado», respondí tratando de sonar razonable. Su expresión cambió inmediatamente. «Mamá, ¿no confías en Silvia? Es tu nuera, es familia. Además, tú ya estás mayor y a veces se te olvidan las cosas. Es mejor que alguien más joven te ayude con esas responsabilidades». Se me olvidan las cosas. Yo, que llevaba las cuentas de mi casa perfectamente desde hacía décadas, que nunca había tenido un cheque rebotado, que administraba mi dinero mejor que muchos jóvenes, ahora era una anciana olvidadiza que necesitaba supervisión. Después de que Elisandro se fue, las 2 mujeres se instalaron en mi sala como si fuera su oficina personal. Silvia se conectó a su computadora para trabajar desde casa, ocupando toda mi mesa del comedor con sus papeles y cables. Hortensia prendió la televisión y la puso tan alta que no podía concentrarme en nada más. «Lorenza», me gritó Hortensia desde el sofá, «¿puedes traerme un vaso de agua con hielo?». No era una pregunta, era una orden. Cuando le llevé el agua, me pidió que cerrara las cortinas porque la luz le molestaba los ojos. Luego que pusiera el aire acondicionado más fuerte porque tenía calor. Después que se lo bajara porque ahora tenía frío. Cada pedido era una pequeña humillación,
una forma de recordarme que ya no era la dueña de mi casa, sino la empleada de servicio. Silvia, desde su computadora, también comenzó a darme instrucciones. Lorenza, ¿puedes lavar mi ropa de entrenamiento? La necesito para mañana temprano. Lorenza, ¿puedes plancharme esta blusa? Tengo una videollamada importante en 1 hora. A las 11 de la mañana ya había hecho más trabajo doméstico del que normalmente hacía en todo un día. Mi casa estaba impecable según sus estándares, pero yo me sentía agotada y frustrada. Decidí salir al jardín para respirar un poco de aire fresco, pero cuando llegué allí casi me da un ataque al corazón. Hortensia había contratado a un jardinero sin consultarme. Estaba arrancando mis plantas de toda la vida para reemplazarlas con lo que ella llamaba un jardín terapéutico. Mis azaleas, mis jazmines, mis pequeños arbustos de lavanda que tanto trabajo me había costado cultivar, todo estaba siendo destruido. ¿Quién autorizó esto?, le pregunté al jardinero, un hombre joven que parecía incómodo con la situación. La señora de adentro, respondió señalando hacia la casa. Me dijo que usted ya había aprobado el cambio. Hortensia había mentido, había usado mi nombre para autorizar la destrucción de mi jardín. Corrí hacia la casa con las lágrimas corriendo por mis mejillas. Hortensia, ¿por qué contrataste un jardinero sin preguntarme? Ella me miró con sorpresa fingida. Lorenza, querida, pensé que te gustaría la sorpresa. Ese jardín estaba muy descuidado, muy anticuado. Ahora va a ser hermoso y moderno. Esas eran mis plantas. Llevaba años cuidándolas. Algunas las planté con mi esposo. Mi voz se quebró en la última frase. Hortensia se levantó del sofá con una expresión de falsa compasión. Ay, Lorenza, no llores por unas plantas viejas. El cambio es bueno. Además, ya pagué al jardinero, no podemos parar ahora. Ya había pagado. ¿Con qué dinero había pagado si acababa de llegar a mi casa? ¿Con qué dinero pagaste?, le pregunté directamente. Elisandro me dio dinero para los gastos de la casa, respondió con naturalidad. Elisandro, que no tenía dinero para darle a su esposa para el supermercado, sí tenía dinero para que su suegra destruyera mi jardín. Esa tarde, cuando el jardinero se fue dejando mi patio convertido en un terreno baldío lleno de plantas que no conocía, me encerré en mi habitación y lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposo. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de dolor por una pérdida natural, sino de rabia y humillación por el abuso de que estaba siendo víctima en mi propia casa. Tomé el teléfono y marqué el número de Laura, mi hija menor. «Mamá, qué sorpresa escucharte». La voz cálida de Laura me llegó como un bálsamo al corazón. «¿Cómo estás? ¿Todo bien por allá?» Por un momento no pude hablar. Solo el sonido de su voz, tan llena de cariño genuino, me hizo darme cuenta de cuánto había extrañado ser tratada con respeto y amor. «Laura, mija», logré decir con la voz entrecortada. «Necesito contarte algo». Escuché cómo bajaba el volumen de la música que tenía de fondo y el sonido de una silla moviéndose. Mi hija me estaba dando toda su atención, algo que Elisandro no había hecho en meses. «Te escucho, mamá. ¿Qué pasa?» Respiré profundo y le conté todo. Desde la llegada inesperada de las maletas hasta la destrucción de mi jardín esa misma mañana. Laura me dejó hablar sin interrumpir, solo haciendo pequeños sonidos que me confirmaban que estaba escuchando cada palabra. Cuando terminé mi relato, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Mamá», dijo finalmente Laura, y su voz había cambiado completamente. Ya no sonaba alegre sino furiosa. «¿Me estás diciendo que Elisandro llevó a esas mujeres a tu casa sin preguntarte y ahora te están tratando como si fueras la sirvienta?» «Sí, mija. Y no sé qué hacer. Es mi hijo, no puedo echarlo». Laura suspiró profundamente. «Mamá, Elisandro puede ser tu hijo, pero eso no le da derecho a abusar de ti. Y esas mujeres definitivamente no tienen ningún derecho. ¿Cuánto dinero te han gastado ya?» Hice cálculos mentales rápidos. Los productos orgánicos, los productos de limpieza hipoalergénicos, la miel especial, el jardinero. Más de $500 en 3 días, admití. $500, gritó Laura. «Mamá, eso es casi la mitad de tu pensión mensual. A este paso van a dejarte sin un centavo». Tenía razón. A este ritmo, en 2 meses iba a estar en problemas financieros serios.
Mija, tu hermano quiere que agregue a Silvia a mi cuenta del banco como autorizada. Otro silencio largo, pero esta vez sentí la furia de Laura a través del teléfono. Mamá, por favor dime que no vas a hacer eso. Su voz sonaba casi desesperada. Si le das acceso a tu cuenta, van a vaciártela. Conozco casos de ancianos que terminaron sin nada porque confiaron en familiares que los estafaron. ¿Estafaron? La palabra sonaba tan fuerte, tan fea, pero empezaba a pensar que era exactamente lo que estaba pasando. ¿Tú crees que Elisandro me haría eso?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Mamá, Elisandro ya te está haciendo eso. Te está usando como una cajera automático mientras permite que su esposa y su suegra te falten el respeto en tu propia casa. Laura tenía razón, pero admitirlo significaba aceptar que había perdido a mi hijo mayor, que el niño que había criado con tanto amor se había convertido en un depredador que se aprovechaba de su propia madre. Mija, ¿qué puedo hacer? No tengo a dónde ir, esta es mi casa. Es tu casa, mamá, y ese es exactamente el punto. Tienes todos los derechos y ellos ninguno. Escúchame bien, mañana mismo voy a tomarme unos días libres y voy para allá. No pueden tratarte así. Mi corazón dio un salto de alegría y alivio. Laura venía. Mi niña, mi hija menor que siempre había sido leal y cariñosa, venía a ayudarme. Pero mija, tu trabajo. Empecé a decir. Mi madre es más importante que mi trabajo, me interrumpió con firmeza. Además, tengo días acumulados. Llego mañana por la noche. Y mamá, hasta que yo llegue, no firmes nada, no autorices nada en el banco, y no les des más dinero de tu bolsa. ¿Me prometes? Te lo prometo, Laura. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. Y mamá, agregó Laura con un tono que no le había escuchado nunca, voy a traer a Mario conmigo. Mario era el abogado que había ayudado a la familia cuando murió mi esposo. Un hombre serio, respetable, que conocía perfectamente mis asuntos legales y financieros. Después de colgar, me quedé sentada en mi cama sintiendo como si hubiera recuperado un pedazo de mi dignidad. Laura venía, y no venía sola. Venía con ayuda profesional. Por primera vez desde que llegaron las invasoras, sonreí genuinamente. Esa noche, durante la cena de quinoa con verduras que sabían a nada, Silvia anunció sus planes para el día siguiente. Lorenza, mañana necesito que vayas temprano al banco. También tengo que ir al salón de belleza, así que vas a tener que llevarme y recogerme. El tratamiento dura 4 horas y cuesta $250. $250 en tratamientos de belleza, pagados con mi dinero, mientras yo no había comprado ropa nueva en más de un año. Ah, y después tenemos que pasar por el centro comercial, continuó Silvia como si fuera lo más natural del mundo. Hortensia necesita ropa nueva para el clima de aquí, y yo quiero comprar algunas cosas para decorar mejor la casa. Más gastos. Más dinero de mi pensión gastado en cosas que yo no necesitaba ni quería. Hortensia asintió desde su lugar en mi sofá favorito. Sí, Lorenza, necesito por lo menos 5 vestidos nuevos y zapatos cómodos. Mi doctor dice que el cambio de clima requiere un guardarropa completamente nuevo. Su doctor ficticio que venía a cobrar consultas a domicilio carísimas, y que probablemente era otro elemento de esta estafa orquestada. También, agregó Hortensia, necesito que mañana vayas a una farmacia especial a comprar mis medicamentos. Son importados y cuestan alrededor de $300 mensuales, pero son esenciales para mi salud. $300 mensuales en medicamentos para una mujer que parecía estar perfectamente sana. Medicamentos que probablemente ni siquiera existían o que no eran necesarios. Todo era una mentira elaborada para vaciar mis ahorros sistemáticamente. Mañana no voy a poder hacer todo eso, dije con más firmeza de la que había mostrado en días. Las dos mujeres me miraron con sorpresa. ¿Por qué no?, preguntó Silvia con tono irritado. Porque tengo otros compromisos, respondí sin dar más explicaciones. Elisandro levantó la vista de su plato. ¿Qué compromisos puedes tener tú, mamá? La forma despectiva en que dijo tú me confirmó que él también me veía como una anciana inútil sin vida propia. Compromisos personales, repetí, manteniéndome firme. Silvia intercambió una mirada con Hortensia. Lorenza, creo que necesitamos hablar sobre las prioridades aquí. Nosotras somos tu familia ahora,
Y la familia se apoya mutuamente. Tú tienes recursos y nosotras tenemos necesidades. Es natural que nos ayudes. Recursos. Me veían como un recurso que explotar, no como una persona con derechos y sentimientos. Mis recursos son limitados, respondí. Y también tengo mis propias necesidades. Elisandro dejó su tenedor sobre el plato con fuerza. Mamá, no seas egoísta. Tienes una casa grande, una pensión decente, y vives sola. Lo mínimo que puedes hacer es ayudar a tu familia cuando lo necesita. Egoísta otra vez. La palabra favorita de mi hijo para manipularme y hacerme sentir culpable. Elisandro, dije mirándolo directamente a los ojos, cuando tú eras joven y necesitabas ayuda, nunca te la negué. Trabajé doble turno para pagarte los estudios. Cuidé a tus hijos cuando tú no podías. Te presté dinero que nunca me devolviste. Nunca te pedí que firmaras papeles para controlar tu dinero. Su cara se puso roja. No estaba acostumbrado a que yo le recordara todo lo que había hecho por él. Hortensia se aclaró la garganta. Lorenza, querida, entendemos que has hecho mucho por Elisandro, pero eso es lo que hacen las madres. Los hijos no le deben nada a los padres por criarlos. No le debían nada. 40 años de sacrificios, amor, dedicación, y ellos no me debían nada. Pero yo sí les debía mi casa, mi dinero, mi libertad, mi dignidad. Esa noche me acosté pensando en Laura, en Mario, en el hecho de que mañana por la noche ya no estaría sola enfrentando esta pesadilla. A la mañana siguiente me desperté con una extraña sensación de calma. Por primera vez en días, sabía que no estaba completamente sola en esta batalla. Laura vendría por la noche, y con ella llegaría la ayuda que tanto necesitaba. Me vestí con más cuidado del habitual, eligiendo mi blusa favorita y los aretes que mi esposo me había regalado. Si iba a ser un día de confrontación, al menos me sentiría digna. Silvia ya estaba en la cocina haciendo su batido matutino cuando bajé. Buenos días, Lorenza. Espero que hayas reconsiderado lo de ayer. Necesitamos ir al banco temprano antes de que haga cola. Su tono era dulce, pero había una amenaza sutil detrás de sus palabras. Buenos días, Silvia, respondí mientras me servía mi café. No voy a ir al banco hoy. Ella dejó de licuar y me miró con una sonrisa forzada. ¿Disculpa? Creí que habíamos quedado en que ibas a agregar mi nombre a tu cuenta. Tú y Elisandro quedaron en eso, la corregí. Yo nunca estuve de acuerdo. La sonrisa desapareció de su rostro. Por primera vez desde que llegó, Silvia no tenía control absoluto de la situación, y no le gustaba nada. Hortensia apareció en la cocina envuelta en su bata cara. ¿Qué pasa aquí? Se escucha tensión. Silvia le explicó rápidamente la situación, pintándome como una anciana difícil que se negaba a cooperar con la familia. Lorenza, dijo Hortensia con su voz melosa pero firme, creo que estás confundida sobre cómo funcionan las familias modernas. Los recursos se comparten, las responsabilidades se distribuyen. En las familias modernas también se respetan los límites y se pide permiso antes de tomar decisiones que afectan a otros, repliqué. Hortensia intercambió una mirada preocupada con Silvia. Claramente no esperaban resistencia de mi parte. Elisandro bajó tarde, como siempre, e inmediatamente notó la tensión en el ambiente. ¿Qué pasa aquí?, preguntó mientras se servía el desayuno que Silvia le había preparado. Tu madre se está comportando de manera muy extraña, respondió Silvia con voz de víctima. Se niega a ir al banco y está siendo muy hostil con nosotras. Mamá, dijo Elisandro con ese tono paternalista que tanto odiaba, ¿qué te pasa? Ayer estabas bien. No había estado bien ayer, ni anteayer, ni ningún día desde que llegaron. Pero él nunca se había molestado en preguntarme cómo me sentía realmente. No me pasa nada, Elisandro. Simplemente no voy a autorizar a nadie más en mi cuenta bancaria. Su rostro se endureció. Mamá, ya hablamos de esto. Es por tu propio bien. Tú ya no puedes manejar estas responsabilidades sola. He manejado mis finanzas perfectamente durante 69 años, respondí con firmeza. No necesito ayuda ahora. Hortensia se acercó y puso su mano en mi hombro de manera condescendiente. Lorenza, querida, entiendo que sea difícil aceptar que necesitas ayuda, pero negarlo no va a hacer que la realidad desaparezca. Ayer te vi confundida varias veces,
Olvidaste dónde pusiste las llaves del carro, no recordaba si habías pagado la luz. Mentiras. Todas mentiras. Yo sabía exactamente dónde estaban mis llaves y había pagado mis cuentas religiosamente el primer día del mes, como siempre. Pero Hortensia estaba construyendo una narrativa de incompetencia mental para justificar quitarme el control de mi dinero. No me confundí para nada, dije claramente. Y recuerdo perfectamente haber pagado todas mis cuentas. Silvia suspiró dramáticamente. Lorenza, esto es exactamente lo que decimos. Los ancianos que comienzan a perder la memoria siempre insisten en que están bien. Ancianos. Pérdida de memoria. Estaban usando mi edad como arma en mi contra, tratando de hacerme parecer incompetente para tomar mis propias decisiones. Era una estrategia cruel pero efectiva, porque ¿quién no creería que una mujer de 69 años podría estar empezando a tener problemas cognitivos? Escúchenme bien, dije poniéndome de pie. No tengo problemas de memoria, no necesito supervisión financiera, y no voy a autorizar a nadie en mi cuenta bancaria. Esta es mi casa, mi dinero, y mis decisiones. El silencio que siguió fue tenso y cargado de electricidad. Elisandro dejó su taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Mamá, creo que necesitas hablar con un doctor. Este comportamiento no es normal en ti. ¿No era normal? ¿Desde cuándo defender mis derechos no era normal en mí? Lo que no es normal, respondí, es que mi hijo traiga extraños a mi casa sin permiso y luego trate de controlar mi dinero. La palabra extraños los golpeó como una bofetada. Silvia se puso pálida y Hortensia abrió la boca con indignación. Extraños, repitió Silvia con voz temblorosa. Soy tu nuera, Lorenza. Somos familia. La familia no se comporta como ustedes se han comportado conmigo, repliqué. La familia respeta, la familia pide permiso, la familia no destruye jardines sin autorización ni gasta el dinero de otros sin consultar. Hortensia se irguió con toda su altivez. Lorenza, creo que estás teniendo un episodio. Tal vez deberíamos llamar a tu médico. Un episodio. Ahora resulta que defender mis derechos era un episodio médico. Mi médico me vio la semana pasada y estoy perfectamente bien. Mentí parcialmente. Sí me había visto, pero había sido hace un mes. Sin embargo, no iba a darles munición para sus acusaciones de incompetencia mental. Elisandro sacó su teléfono. Voy a llamar al doctor Luciano para que venga a verte. El doctor Luciano era mi médico de cabecera, un hombre honesto que me conocía desde hacía años. Pero también sabía que si Elisandro le contaba su versión de los hechos, podría empezar a dudar de mi competencia mental. No necesito ver a ningún médico, dije firmemente. Lo que necesito es que respeten mi casa y mis decisiones. Silvia comenzó a llorar, ese llanto manipulativo que había perfeccionado para conseguir lo que quería. No entiendo por qué nos odias tanto, Lorenza. Solo queremos ayudarte y cuidarte. ¿Cuidarme? Gastando mi dinero, destruyendo mi jardín, controlando mi casa, insultando mi comida y tratando de quitarme el control de mis finanzas. Esa era su versión de cuidarme. No las odio, dije con cansancio, pero tampoco las invité. Y definitivamente no las autoricé a tomar control de mi vida. Hortensia se acercó a Elisandro. Hijo, creo que tu madre necesita ayuda profesional. Este nivel de paranoia y hostilidad no es normal. Paranoia. Ahora mi resistencia a ser estafada era paranoia. Elisandro parecía estar considerando seriamente las palabras de su suegra. Mamá, tal vez Hortensia tiene razón. Has estado muy cambiada desde que llegaron. Por supuesto que había cambiado. Había pasado de ser una mujer independiente y tranquila a ser una prisionera en su propia casa. Cualquier persona cambiaría bajo esas circunstancias. El sonido del timbre interrumpió la tensa conversación. ¿Esperan a alguien?, preguntó Silvia limpiándose las lágrimas falsas. Yo sabía perfectamente quién era, aunque llegara más temprano de lo esperado. Mi corazón dio un salto de alegría. Debe ser para mí, dije dirigiéndome hacia la puerta. No espero a nadie, gritó Elisandro detrás de mí, pero yo ya estaba abriendo la puerta. Ahí estaba Laura, mi niña hermosa, con una maleta en una mano y una expresión de determinación en el rostro que no había visto desde que era adolescente y defendía causas en las que creía. Detrás de ella estaba Mario,
El abogado, con su maletín y esa presencia seria que imponía respeto automáticamente. «Hola, mamá», dijo Laura abrazándome fuerte. En ese abrazo sentí todo el amor, el apoyo y la protección que había estado extrañando. Llegamos un poco antes de lo planeado. Mario se acercó y me estrechó la mano. «Señora Salas, Laura me contó lo que está pasando. Vine a ayudarla». Desde la cocina escuché el murmullo alarmado de las 3 personas que acababan de darse cuenta de que el juego había cambiado completamente. «¿Laura? ¿Qué haces aquí?», escuché la voz sorprendida de Elisandro desde la cocina. Mi hijo menor había llegado sin avisar, y por el tono de su voz, su presencia no le resultaba nada conveniente. Laura me soltó del abrazo y me miró directamente a los ojos. «Vine a ver a mi madre porque me preocupé cuando hablamos ayer», respondió Laura con una voz clara y firme. «Y traje al abogado Mario porque me contaste cosas que me parecieron muy extrañas». Sus palabras cayeron en el ambiente tenso como piedras en un lago tranquilo. Elisandro apareció en la entrada seguido de cerca por Silvia y Hortensia. Las 2 mujeres se habían arreglado rápidamente el cabello y se habían puesto sus mejores sonrisas falsas. «Laura, qué sorpresa», exclamó Silvia con entusiasmo fingido. «Qué bueno que viniste a conocer a la nueva familia extendida». Nueva familia extendida. Como si hubieran sido adoptadas oficialmente en lugar de haber invadido mi casa sin permiso. Mario observaba la escena con sus ojos de abogado experimentado, captando cada detalle, cada microexpresión, cada palabra mal escogida. «Mucho gusto», respondió Laura educadamente pero sin calidez. «Soy Laura Salas, la hija menor de Lorenza». La forma en que dijo la hija menor de Lorenza establecía claramente su legitimidad en esa casa, contrastando con la posición ambigua de las otras mujeres. «Y yo soy Mario Gutiérrez, abogado de la familia Salas desde hace 15 años», se presentó Mario con su voz profesional. «Vine a revisar algunos asuntos legales con la señora Salas». La palabra legales hizo que Silvia y Hortensia intercambiaran miradas nerviosas. «¿Asuntos legales?», preguntó Elisandro tratando de sonar casual pero claramente preocupado. «¿Qué tipo de asuntos legales?». Mario sonrió esa sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Asuntos relacionados con la propiedad, las finanzas y los derechos de la señora Salas como propietaria de esta casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hortensia fue la primera en recuperar la compostura. «Por supuesto. Entendemos perfectamente que Lorenza quiera revisar sus asuntos. A nuestra edad es muy importante tener todo en orden». Su tono seguía siendo meloso, pero había perdido la confianza arrogante de los días anteriores. «Precisamente», respondió Mario. «Y también es importante asegurar que no haya confusiones sobre quién tiene autoridad para tomar decisiones sobre la propiedad y las finanzas de la señora Salas». Sus palabras eran una advertencia clara y directa. Laura se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero como si nunca se hubiera ido de la casa. «Mamá, ¿podemos hablar en privado mientras el abogado Mario revisa tus documentos?». La naturalidad con que retomó su lugar en el hogar contrastaba dramáticamente con la forma invasiva en que habían llegado las otras mujeres. «Por supuesto, mija», respondí sintiendo cómo recuperaba fuerzas con cada minuto que pasaba. «Podemos ir a mi habitación». Silvia dio un paso adelante. «Lorenza, tal vez sería mejor que hablaran aquí en la sala, donde todos podemos participar. Después de todo, ahora somos una familia grande. Los asuntos entre mi madre y yo no requieren la participación de terceros», respondió Laura con una frialdad que congelaba. «Además, que yo sepa, ustedes son huéspedes temporales, no miembros permanentes de esta familia». «Huéspedes temporales». La descripción era perfecta y demoledora. Elisandro se puso rojo. «Laura, no tienes derecho a hablarles así a Silvia y Hortensia. Ellas viven aquí ahora». «¿Con qué autorización?», preguntó Laura directamente. «¿Mamá firmó algún contrato de arrendamiento? ¿Hay algún documento legal que establezca su residencia aquí?». Mario abrió su maletín y sacó varios documentos. «De hecho, esa es una excelente pregunta, señorita Laura. Señora Salas, ¿podría confirmar si usted firmó algún acuerdo de residencia con estas personas?». Su tono era formal y legal, convirtiendo la conversación en un interrogatorio profesional. «No firmé nada», respondí con voz clara. «Mi hijo Elisandro trajo sus maletas sin consultarme y anunció que se quedaban».
Mario tomó notas en un cuaderno pequeño. Entiendo. ¿Y ha habido algún acuerdo verbal sobre pagos de alquiler, contribución a los gastos de la casa o duración de la estancia? Ningún acuerdo, continué, sintiendo como mi voz se volvía más firme con cada palabra. De hecho, me han pedido que yo pague todos sus gastos adicionales, incluyendo comida orgánica especial, tratamientos médicos costosos y modificaciones a la casa. Hortensia palideció visiblemente. Eso no es cierto, interrumpió Silvia con voz aguda. Nosotras estamos aquí para cuidar a Lorenza. Ella necesita ayuda y nosotras se la estamos dando. Mario levantó la vista de sus notas. ¿Podría especificar qué tipo de ayuda están proporcionando? Silvia tartamudeó por un momento. Bueno, yo cocino para ella, limpio la casa, la acompaño a sus citas. ¿La señora Salas solicitó específicamente estos servicios?, preguntó Mario. ¿Y cuánto le están cobrando por ellos? No le cobramos nada, respondió Hortensia rápidamente. Somos familia. Pero sí le piden que pague por comida especial, tratamientos médicos, modificaciones a la casa, y han sugerido que les dé acceso a su cuenta bancaria, observó Mario. Eso suena más a una relación financiera que familiar. Elisandro se interpuso. Mario, creo que estás malinterpretando la situación. Mi mamá está mayor, a veces se confunde, necesita ayuda para manejar sus asuntos. Mario lo miró con esa expresión que había perfeccionado después de décadas tratando con mentirosos. Señor Elisandro, ¿usted tiene algún poder legal sobre los asuntos financieros de su madre? No, pero... ¿Ella ha sido declarada legalmente incompetente por algún tribunal? No, sin embargo. ¿Tiene algún documento médico que certifique incapacidad mental? No tengo documentos, pero es obvio que necesita ayuda. Mario cerró su cuaderno. Con el debido respeto, señor, lo que es obvio para un hijo preocupado y lo que es legalmente válido son cosas muy diferentes. Su madre parece estar perfectamente lúcida y competente. Laura se acercó a mí y tomó mi mano. Mamá, ¿quieres contarle al abogado Mario sobre tu jardín? Mi jardín. El recuerdo de mis plantas destruidas trajo lágrimas a mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Hortensia contrató un jardinero sin mi permiso y destruyó todas mis plantas, expliqué. Plantas que había cultivado durante años, algunas que planté con mi esposo. Mario tomó más notas. ¿Con qué dinero pagó ese jardinero?, preguntó. Elisandro le dio dinero para gastos de la casa, admití. Mario miró a Elisandro. Usted autoriza gastos en una propiedad que no es suya. Es la casa de mi madre, tengo derecho a... No, señor. Usted no tiene ningún derecho legal a autorizar gastos en propiedad ajena sin el consentimiento del propietario. Hortensia trató de intervenir. Fue una sorpresa para Lorenza, un regalo para mejorar su calidad de vida. Los regalos, respondió Mario fríamente, se dan con el consentimiento del receptor. La destrucción de propiedad personal sin autorización tiene otro nombre en la ley. Silvia comenzó a llorar de nuevo. No puedo creer que estén haciendo esto. Solo queríamos ayudar, solo queríamos ser una familia unida. Sus lágrimas ya no me afectaban. Habían perdido todo poder de manipulación. Una familia unida, dijo Laura con ironía, no vacía las cuentas bancarias de sus miembros mayores, no destruye sus pertenencias, y definitivamente no los hace sentir como extraños en su propia casa. Mario guardó sus documentos y se dirigió directamente a Elisandro, Silvia y Hortensia. Tengo una sugerencia que podría beneficiar a todas las partes involucradas, dijo con su voz más profesional. Creo que sería apropiado que reconsideren su situación de vivienda actual y busquen alternativas que no dependan de la hospitalidad involuntaria de la señora Salas. Elisandro se puso furioso. No pueden echarnos. Soy su hijo. Ser hijo no le da derechos de propiedad, respondió Mario con calma. Y la señora Salas tiene todo el derecho de decidir quién vive en su casa y bajo qué condiciones. El momento de la verdad había llegado. Mario abrió su maletín nuevamente y sacó un documento que reconocí inmediatamente. Era mi testamento, actualizado hace apenas 6 meses con su ayuda. Señora Salas, ¿podría confirmar que este es su testamento actual y que está en pleno uso de sus facultades mentales?
Lo tomé en mis manos y lo hojeé brevemente. Sí, es mi testamento, confirmé con voz firme. Lo actualizamos en febrero de este año. Las caras de Elisandro, Silvia y Hortensia se pusieron pálidas. Claramente no esperaban que yo tuviera mis asuntos legales tan organizados y actualizados. Perfecto, continuó Mario. Entonces confirmamos que usted es la única propietaria legal de esta casa, de todos los bienes que contiene, y de todas sus cuentas bancarias. Nadie más tiene derecho legal a disponer de estos bienes, sin su autorización expresa y por escrito. Silvia se limpió las lágrimas y trató de recuperar su compostura. Por supuesto que respetamos eso, Mario. Nunca hemos sugerido lo contrario. Mario la miró con esa expresión que reservaba para los testigos poco confiables. Entonces, ¿por qué le pidieron que agregara su nombre a la cuenta bancaria de la señora Salas? Era solo para facilitarle las compras del supermercado, respondió Silvia defensivamente. Para que no tuviera que cargar con esa responsabilidad. Mario asintió lentamente. Entiendo. ¿Y los gastos que han generado hasta ahora? Los productos orgánicos, los tratamientos médicos, las modificaciones al jardín. ¿Cuánto calculan que debe la señora Salas? Hortensia se irguió con indignación. No debe nada. Somos familia, no llevamos cuentas entre nosotros. Qué interesante, observó Mario, porque según mis cálculos basados en lo que me contó la señora Salas, ya han gastado más de $800 de su dinero en menos de una semana. $800. La cifra sonó aún más impactante dicha por Mario que cuando yo había hecho mis propios cálculos. Elisandro pareció sorprenderse genuinamente por la cantidad. No puede ser tanto, murmuró. Laura sacó una pequeña libreta de su bolso. Mamá, podríamos revisar juntas los gastos específicos. Asentí y comenzamos a enumerar cada gasto desde que llegaron. Los productos orgánicos del supermercado, $287. Los productos de limpieza hipoalergénicos, $65. La miel orgánica especial, $15. El jardinero, $150. Los medicamentos de Hortensia, $200. Otros productos especiales, $80. En total, anunció Laura, $897 en 5 días. La suma era devastadora. Representaba casi toda mi pensión de un mes completo, gastada en menos de una semana en cosas que yo no había pedido ni necesitado. Y esto, agregó Mario, sin contar el costo del tratamiento de belleza de $250 que tenían planeado para hoy, ni la ropa nueva que querían comprar. Elisandro se dejó caer en una silla, finalmente comprendiendo la magnitud de la situación financiera. Mamá, yo no sabía que estaban gastando tanto de tu dinero, dijo con voz débil. Por primera vez en días, su tono no era autoritario sino genuinamente preocupado. Silvia me dijo que solo necesitaban algunas cosas básicas. Silvia se puso a la defensiva inmediatamente. Elisandro, tú sabías perfectamente lo que estábamos comprando. Su respuesta automática acababa de revelar que había estado mintiendo, tanto a él como a mí, sobre el alcance de sus gastos. Hortensia trató de tomar control de la situación. Esto es ridículo. Estamos hablando de gastos normales de una casa. Cualquier familia moderna gasta esas cantidades en productos de calidad. Mario la miró con frialdad. Señora, una familia moderna donde todos los miembros contribuyen a los gastos. Aquí solo una persona está pagando todo mientras las demás disfrutan de los beneficios. Además, agregó Laura, mamá vivía perfectamente bien con $300 al mes en gastos de supermercado antes de que ustedes llegaran. Ahora está gastando eso cada 3 días. La comparación era demoledora y irrefutable. Mario cerró su libreta y se dirigió directamente a las 3 personas que habían convertido mi vida en un infierno. Señores, la situación legal es muy clara. La señora Salas es propietaria de esta casa y tiene todo el derecho a determinar quién puede vivir en ella. También tiene derecho a no ser explotada financieramente por personas que se aprovechan de lazos familiares. Elisandro levantó la cabeza. ¿Explotada? Mario, esa es una palabra muy fuerte. ¿Cómo llamaría usted a vaciar los recursos financieros de una persona mayor mientras se vive gratuitamente en su casa?, respondió Mario sin pestañear. Elisandro,
Intervine finalmente con una voz que no reconocía como mía. Durante 40 años te di todo lo que pude dar. Te pagué los estudios trabajando 2 empleos. Te presté dinero que nunca me devolviste. Cuidé a tus hijos cuando los necesitaste. Nunca te pedí nada a cambio excepto respeto. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Y ahora, cuando debería estar disfrutando mis años dorados en paz, me traes a estas mujeres que me tratan como una sirvienta en mi propia casa, gastan mi dinero como si fuera suyo, destruyen mis pertenencias, y tratan de controlar mis finanzas. Silvia comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas parecían genuinas. Lorenza, nunca quisimos hacerte sentir mal. Solo pensamos que podríamos ayudarte y que al mismo tiempo nosotras podríamos tener un lugar donde vivir. ¿Ayudarme? Repetí con incredulidad. Insultando mi comida, destruyendo mi jardín, gastando mi dinero y tratando de quitarme el control de mis propias cuentas bancarias. ¿Esa es tu idea de ayuda? Hortensia finalmente abandonó su fachada de señora elegante. Mira, Lorenza, la realidad es que nosotras necesitábamos un lugar donde vivir y tú tienes una casa grande. Pensamos que podríamos llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Un acuerdo, dijo Mario, implica negociación y consentimiento de ambas partes. Lo que ustedes hicieron fue imposición y aprovechamiento. Se dirigió hacia la puerta y luego se volvió hacia ellas. Les sugiero fuertemente que busquen alternativas de vivienda lo antes posible. Elisandro se puso de pie lentamente. Mamá, ¿de verdad nos vas a echar? La pregunta contenía tanto dolor genuino como manipulación calculada. Por un momento, mi corazón de madre quiso ceder, quiso decir que podíamos encontrar una solución, que podíamos intentarlo de nuevo. Pero luego recordé las humillaciones de los últimos días, los insultos, el desprecio, la forma en que me habían hecho sentir como una extraña en mi propia casa. Elisandro, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma, tú eres mi hijo y siempre serás bienvenido en mi casa. Pero eso no incluye traer personas sin mi permiso, ni permitir que me falten el respeto, ni gastar mi dinero sin autorización. Silvia y Hortensia pueden quedarse hasta el fin de semana para encontrar otro lugar, agregué, sintiendo cómo recuperaba el control de mi propia vida. Después de eso, espero que respeten mi decisión y busquen otro lugar donde vivir. El silencio que siguió fue largo y tenso, lleno de la realidad inevitable de que su plan había fallado completamente. El fin de semana pasó en un silencio tenso pero liberador. Silvia y Hortensia empacaron sus pertenencias con una dignidad fingida, como si el mudarse hubiera sido su decisión y no consecuencia de haber sido descubiertas en su intento de estafa. Elisandro las ayudó sin decir palabra, evitando mi mirada cada vez que nuestros caminos se cruzaban en la casa. El domingo por la mañana, mientras cargaban la última maleta en la camioneta, Hortensia se acercó a mí con una sonrisa que ya no me engañaba. Lorenza, espero que no guardes rencor por este malentendido. Después de todo, nuestras intenciones siempre fueron buenas. Malentendido. Así llamaba ahora a su intento calculado de vaciar mis cuentas bancarias. Lo que espero, respondí con serenidad, es que en el futuro respeten los límites y pidan permiso antes de instalarse en casa ajena. Su sonrisa se desvaneció. Claramente esperaba disculpas de mi parte, alguna muestra de culpabilidad por haberlas echado. Silvia se despidió con lágrimas que podrían haber sido genuinas o calculadas. Ya no me importaba distinguir. Lorenza, siento mucho que las cosas terminaran así. Realmente pensé que podríamos ser una familia feliz. El problema era precisamente ese. Ella había pensado por mí, había decidido por mí, había planeado mi vida sin consultarme. Elisandro fue el último en salir. Se quedó parado en el umbral de la puerta, mirando la casa como si fuera la última vez que la viera. Mamá, dijo finalmente, sé que cometí errores, pero sigo siendo tu hijo. Su voz contenía una súplica que me partió el corazón. Siempre serás mi hijo, Elisandro, respondí con honestidad. Pero eso no te da derecho a lastimarme o faltarme el respeto. Cuando estés listo para tratarme como tu madre y no como tu empleada o tu fuente de financiamiento, serás bienvenido a volver. Se fue sin responder, pero vi en sus ojos que mis palabras habían llegado profundo. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día tendríamos la conversación que deberíamos haber tenido hace años sobre respeto, límites y lo que significa realmente ser familia. Laura se quedó conmigo esa semana, ayudándome a reorganizar la casa y recuperar mi rutina.
Juntas replantamos mi jardín, esta vez con flores que yo elegí, con colores que me gustaban, con la disposición que me hacía feliz. Cada planta nueva era una declaración de independencia, una afirmación de que esta seguía siendo mi casa, mi espacio, mi decisión. Mamá, me dijo Laura mientras plantábamos rosas nuevas exactamente donde habían estado las originales, estoy orgullosa de cómo manejaste toda esta situación. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en semanas. Al principio pensé que tendría que pelear tus batallas por ti, pero resultó que solo necesitabas un poco de apoyo para pelear las tuyas. Tenía razón. No había necesitado que nadie me rescatara, solo había necesitado recordar que tenía derecho a defenderme, que tenía voz y voto en mi propia vida, que no era egoísta proteger lo que había construido con décadas de trabajo y sacrificio. Mario vino a visitarnos antes de que Laura regresara a su ciudad. Señora Salas, me dijo mientras revisábamos mis documentos una vez más, quiero que sepa que tomó las decisiones correctas. He visto demasiados casos de personas mayores que no tuvieron la fortaleza de defenderse y terminaron perdiendo todo. Me entregó tarjetas de contacto de organizaciones que protegen los derechos de personas mayores y me explicó los procedimientos legales que podía seguir si alguien intentaba algo similar en el futuro. La clave, me dijo, es no dar nunca autorización financiera a nadie sin consultar primero con un abogado independiente. Después de que Laura se fue, me quedé sola en mi casa por primera vez en 2 semanas. Pero esta soledad era completamente diferente a la que había sentido antes de la invasión. Esta era una soledad elegida, tranquila, digna. Preparé mi cena favorita, me senté en mi sofá favorito, puse mi programa de televisión favorito, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. Los días siguientes fueron de redescubrimiento. Volví a mi rutina de caminar por las mañanas, a mis tardes de costura, a mis novelas por las noches. Invité a mis pocas amigas a tomar café, algo que no había hecho desde que llegaron las invasoras porque me daba vergüenza que vieran cómo me trataban en mi propia casa. Lorenza, me dijo mi vecina Angelina cuando le conté toda la historia, admiro mucho tu valentía. Muchas mujeres de nuestra edad se habrían dejado manipular por el miedo a quedarse solas. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre algo importante. Había elegido la soledad digna por encima de la compañía abusiva, y esa había sido la decisión correcta. Un mes después recibí una llamada inesperada. Era Elisandro. Su voz sonaba diferente, más humilde, menos arrogante. Mamá, ¿podríamos hablar? Acepté verlo, pero dejé claro que sería en un café público, no en mi casa. Todavía no estaba lista para exponerme a manipulaciones en mi propio territorio. Llegó al café con ojeras y una expresión que no le había visto desde que era adolescente y había hecho algo malo. Mamá, he estado pensando mucho sobre lo que pasó. Se removió incómodo en su silla. Silvia y yo nos separamos. Después de todo este problema, me di cuenta de que ella no era la persona que yo creía que era. No sentí satisfacción por su confesión, solo una profunda tristeza por mi hijo que había tenido que aprender una lección tan dura sobre las personas en las que confiaba. Lo siento, mijo, le dije genuinamente. Sé que la querías. Sí, pero me di cuenta de que la quería más a ella que a ti, y eso está mal. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, perdóname. Fui un hijo horrible. Te traté como si no tuvieras derechos, como si tu único propósito fuera servirnos. No merezco tu perdón, pero lo pido de todas formas. Su disculpa sonaba genuina, pero yo había aprendido a ser cautelosa. Elisandro, aprecio tu disculpa, pero las disculpas son solo palabras. Lo que importa son las acciones. Él asintió vigorosamente. Lo sé, mamá. Y quiero demostrar que he cambiado. ¿Podrías darme otra oportunidad? Miré a mi hijo, este hombre de 40 años que finalmente parecía estar madurando, y sentí una mezcla de amor maternal y sabiduría ganada a golpes. La oportunidad ya la tienes, mijo. Pero va a ser bajo mis términos, con mis reglas, y con el respeto que merezco como tu madre y como dueña de mi propia vida. Él sonrió por primera vez en nuestra conversación, y por un momento vi al niño que había criado con tanto amor. Acepto todos tus términos, mamá. Solo quiero recuperar a mi madre. 6 meses después, Elisandro y yo hemos reconstruido lentamente nuestra relación. Viene a visitarme los domingos, me lleva al supermercado cuando lo necesito,
y hemos vuelto a tener conversaciones reales de madre e hijo. Nunca más ha tratado de tomar decisiones por mí o de cuestionar mi independencia. Hoy, sentada en mi jardín replantado, tomando mi té de la tarde en mi casa silenciosa y ordenada según mis gustos, reflexiono sobre todo lo que aprendí de esta experiencia. Aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderse, que la edad no significa pérdida automática de derechos, y que a veces la mayor muestra de amor hacia los hijos es enseñarles que no pueden aprovecharse de sus padres. Soy Lorenza Salas, tengo 69 años, y por primera vez en mucho tiempo, soy completamente dueña de mi propia vida. Han pasado 2 años desde aquella semana que cambió mi vida para siempre, y mientras escribo estas líneas en mi diario, no puedo evitar sonreír al recordar a la mujer tímida y asustada que era cuando Lisandro trajo esas maletas a mi casa. Esa Lorenza ya no existe. En su lugar hay una mujer que aprendió que la edad trae sabiduría, no debilidad, y que los límites no son muros que nos separan de la familia, sino puentes que nos conectan con respeto mutuo. Mi rutina diaria ahora es exactamente como la quiero. Me levanto a las 7, preparo mi café en mi propia cocina sin prisa ni interrupciones, y desayuno viendo las noticias matutinas. No hay licuadoras industriales haciendo ruido, no hay listas de productos orgánicos de $300, no hay órdenes disfrazadas de sugerencias. Solo el silencio tranquilo de una casa donde cada objeto está donde yo decidí ponerlo. Lisandro viene cada domingo, religiosamente, pero ahora es diferente. Toca el timbre y espera a que yo le abra la puerta. Me pregunta cómo estoy y realmente escucha mi respuesta. Almorzamos juntos. Él me cuenta sobre su trabajo, sus nuevos proyectos, sus citas ocasionales con mujeres que, según me dice, son muy diferentes a Silvia. Ahora busco a alguien que respete a las madres, me dijo hace algunas semanas, y esas palabras me llenaron de orgullo. Nunca más ha mencionado dinero, nunca más ha sugerido que necesito ayuda para manejar mis asuntos, nunca más ha traído visitas sin avisar. La última vez que vino me trajo flores para el jardín, no para replantarlo según sus gustos, sino porque recordó que me gustan las margaritas. Ese pequeño gesto me conmovió más que todos los regalos caros que me había dado en años anteriores. Laura me visita cada 3 meses, y nuestras conversaciones ahora incluyen risas genuinas sobre lo absurda que se había vuelto la situación. Mamá, me dijo en su última visita, cuando me contaste por teléfono lo del jardinero y las quinoas, pensé que estabas exagerando. Nunca imaginé que realmente habían convertido tu casa en un hotel de lujo gratuito. Mi relación con el dinero también cambió radicalmente. Antes de la invasión, gastaba cerca de $300 mensuales en todas mis necesidades. Durante esa semana horrible llegué a gastar casi $1,000 en 5 días. Ahora soy más consciente de cada centavo que sale de mi billetera, no por tacañería, sino por respeto hacia el trabajo que me costó ganarlo. He aprendido a decir no sin sentir culpa. Cuando mi vecina Angelina me pidió prestados $200 el mes pasado, le dije gentilmente que no mezclo dinero con amistades. Ella lo entendió perfectamente, y nuestra relación siguió igual de cordial. Antes de mi experiencia con las invasoras, probablemente habría prestado el dinero por no parecer egoísta, aunque eso significara quedarme corta para mis propios gastos. El jardín que Hortensia destruyó ahora es más hermoso que nunca. No porque las plantas sean más caras o más exóticas, sino porque cada una fue elegida por mí, plantada por mí, cuidada con mis propias manos. Cuando las vecinas me preguntan quién me ayudó con el diseño, les digo con orgullo que fue completamente mi decisión. Ya no necesito la aprobación de otros para validar mis gustos. Mi casa también refleja mi nueva personalidad. Las figuritas que Silvia había escondido por anticuadas ahora ocupan lugares de honor en mi sala. Las fotografías familiares, incluyendo aquellas donde aparezco con mi difunto esposo y mis hijos cuando eran pequeños, están exhibidas sin disculpas. Mi sofá favorito tiene los cojines que a mí me gustan, mis cortinas son del color que yo elegí, mis plantas aromáticas están donde yo decidí ponerlas. He desarrollado nuevas amistades con mujeres de mi edad que han pasado por experiencias similares. En nuestras reuniones semanales para tomar café, compartimos historias que van desde hijos adultos que piden dinero constantemente hasta nueras que critican la decoración de nuestras casas. Ya no me siento sola en esta experiencia. Aparentemente, muchas mujeres de mi generación hemos tenido que aprender a defendernos de familiares que confunden amor con aprovechamiento. Mario, el abogado, se ha convertido en un amigo además de mi consejero legal. Cada 6 meses revisamos mis documentos y me mantiene informada sobre leyes que protegen a personas mayores. Señora Salas,
me dijo en nuestra última reunión, usted se ha convertido en un ejemplo para muchos de mis clientes mayores. Su caso les da esperanza de que pueden recuperar el control de sus vidas. No voy a mentir, hubo momentos de soledad durante el primer año después de echar a las invasoras. Momentos en que la casa se sentía demasiado silenciosa, cuando extrañaba tener conversación durante las comidas, incluso conversación desagradable. Pero aprendí a distinguir entre soledad y paz. La soledad duele y te hace sentir incompleta. La paz te llena y te hace sentir completa contigo misma. Mi economía se estabilizó completamente. Sin los gastos absurdos de productos orgánicos y tratamientos innecesarios, pude ahorrar lo suficiente para hacer las reparaciones menores que necesitaba la casa. Pinté las habitaciones con colores que me gustan, cambié algunas cortinas que realmente estaban viejas, y compré una televisión nueva para reemplazar la que tenía más de 10 años. Todo pagado con mis propios ahorros, sin pedir prestado a nadie, sin sentir culpa por gastar en mi comodidad. La lección más importante que aprendí es que el respeto no se mendiga, se exige. Durante décadas creí que siendo complaciente, diciendo siempre que sí, evitando conflictos, estaba siendo una buena madre, una buena persona. En realidad, estaba enseñando a otros que podían caminar sobre mis inconsecuencias. Cuando finalmente puse límites firmes, descubrí que las personas que realmente me amaban los respetaron, mientras que quienes solo me usaban desaparecieron de mi vida. Elisandro me contó hace algunos meses que Silvia y Hortensia intentaron el mismo truco con otros familiares después de irse de mi casa. Aparentemente, se mudaron con un primo de Silvia y su familia, con la misma excusa de necesitar ayuda temporal. La diferencia fue que esta familia las echó después de 2 semanas, cuando se dieron cuenta de que no contribuían económicamente, pero sí generaban gastos considerables. Mamá, me dijo Elisandro esa tarde, me da vergüenza admitir que me dejé manipular tan fácilmente. Hortensia siempre tenía una respuesta para todo, siempre hacía que sus demandas parecieran razonables. Entendí entonces que mi hijo también había sido víctima de manipulación, aunque eso no excusaba su comportamiento hacia mí. Hoy, mientras riego mis plantas en el jardín que renació de las cenizas del anterior, reflexiono sobre la mujer que soy ahora versus la que era hace 2 años. Soy más fuerte, más sabia, más selectiva con las personas a las que permito entrar en mi vida. Soy menos tolerante con la falta de respeto, pero más generosa con quienes demuestran cariño genuino. Mi casa sigue siendo un hogar acogedor para la familia y amigos verdaderos. La diferencia es que ahora es acogedora bajo mis términos, con mis reglas, respetando mis límites. Y descubrí algo maravilloso. Cuando las personas te visitan porque realmente quieren verte, no porque necesitan algo de ti, las conversaciones son más ricas, las risas más genuinas, los momentos más memorables. Soy Lorenza Salas, tengo 71 años ahora, y finalmente entiendo que envejecer no significa volverse vulnerable. Significa volverse sabia. Y la sabiduría, bien usada, es el poder más grande que podemos tener.